¿Eres inteligente? ¿Qué tipo de inteligencia tienes? Hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencia corporal, musical, lógico-matemática. ¿Conoces tu tipo de inteligencia? ¿Y por qué esto es importante? Y dentro de todo esto, ¿qué es la inteligencia? Pues dicen que la inteligencia es nuestra capacidad de entender, de comprender y solucionar problemas. Y todo esto lo quiero arrastrar a nuestras etapas iniciales, la secundaria. ¿Por qué? Porque en la secundaria hay dudas y preguntas muy constantes referentes a nuestra inteligencia. ¿No soy inteligente o el sistema educativo me hace pensar esto? Por todos nuestros tipos de inteligencia. Y es que es algo completamente lineal. Nos enseñan diferentes tipos de problemas. Este problema se resuelve así, así, así. Este problema se resuelve así, así, así. Entonces tenemos la pizarra, los apuntes, el examen. La pizarra, los apuntes, el examen. Ya aprendiste, genial, ¿no? Ni modo. Siguiente pregunta. Ya aprendiste, genial, si no, ni modo. Siguiente tema. Y es todo muy mecánico, es todo muy rápido. Y esto, cuando nos presentan un nuevo problema, ¿cuál es la respuesta? Pues no sé. Porque no nos han enseñado lo que está atrás. No nos han enseñado lo que conlleva hacer un análisis, lo que conlleva agarrar un problema grande y desmenuzarlo en pedacitos. Porque todo el tiempo es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, rápido. Y cambiamos de tema. Entonces, cuando yo estaba en secundaria, esto me parecía sumamente raro. La escuela para mí era rarísima. Porque todo el tiempo nos pedían llenar álbumes, por ejemplo. Entonces yo cortaba álbumes de cierta ciudad, cortaba álbumes de cierto país, de partes diferentes del cuerpo, de diferentes funciones, y era cortar, pegar, cortar, pegar. Y aprendía más a cortar y a pegar que el contenido de esas láminas. Y de esto aprendí que no debemos dejar toda nuestra educación en la escuela y en la universidad, porque no son sistemas perfectos para nada. Claro que hemos aprendido cosas. Sé cosas muy importantes de historia, sucesos elementales en mi país. He aprendido de matemáticas, ciertas ecuaciones raras que nunca he utilizado y muchas de física. Por ejemplo, sé que la gravedad es importante y que hay países allá afuera. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Esta información que me han inculcado por 12 largos años, ¿me ha servido de algo después de todo? Pues en un inicio yo pensaba que no, que había perdido vilmente mi tiempo. Años estudiando, leyendo y dando exámenes para nada. Pero luego entendí que si agarraba mi educación por mi cuenta, en mis manos, iba a tener un sentido. Por ejemplo, un ejemplo práctico. A mediados de los 80, una empresa llamada A&W sacó una nueva hamburguesa. Sacaron una campaña de marketing, que es el que podemos ver a continuación. Mismo precio, diferentes tamaños. Tenían su primera hamburguesa de 1/4 de libra y la nueva que era de 1/3 de libra. Y su eslogan era, estás pagando el mismo precio por más carne, básicamente. Una hamburguesa más grande por lo mismo. Pero la gente no lo entendió y esta campaña fue un absoluto fracaso. Por ejemplo, las personas al momento al ver el banner publicitario no veían las fracciones, veían solo el número del denominador, veían el 3 y veían el 4. Entonces las personas decían, ¿qué? La nueva hamburguesa tiene un 3. Entonces estoy pagando lo mismo pero por menos carne. Y la campaña fue terrible. ¿Y cómo podemos resolver este tipo de problemas en nuestro día a día? Pues tenemos dos maneras. La primera es comprender las fracciones y la segunda es con herramientas sencillas que nos han dado en la escuela. Por ejemplo, el común denominador. Si nosotros multiplicamos ambas fracciones para que tengan el mismo común denominador, para que tengan el mismo tipo de fracción y las podamos comparar, vamos a tener este resultado. 4 entre 12 y 3 entre 12. Y es mucho más fácil de comparar y entender. Si tomo 4 espacios de 12 disponibles,
o 3 espacios de 12 disponibles, ¿cuál es el más grande? El 4. Entonces, efectivamente estaban pagando el mismo precio por más carne, pero las personas no lo entendieron. Y si lo vemos de manera más gráfica, es incluso más fácil de entender. 4 espacios es más que 3 espacios entre los 12 disponibles. Y si volvemos al ejemplo inicial, es lo mismo. Tenemos mayor cantidad de carne. Entonces, esto se puede utilizar en diferentes áreas todo el tiempo para entender nuestras compras, para entender nuestras decisiones, para entender lo que nos ofrecen diferentes empresas. Por ejemplo, ¿qué banco es el mejor? ¿El banco A o el banco B? El banco A me ofrece un 100% de interés por año y el banco B me ofrece un 50% de interés por 6 meses. A primera vista uno dirá, pero es lo mismo, 100% por un año y el 50% por 6 meses es lo mismo, da igual. Pues resulta que no. Si decidimos poner en una gráfica nuestras decisiones financieras, podemos ver esta así. Supongamos que en un inicio, siendo reservados, ponemos $100 en cada banco. Pues tenemos aquí nuestros $100 y luego de los 12 largos meses recién vamos a recibir el otro 100% y vamos a tener $200. Pero con la empresa B vamos a tener nuestros $100, van a pasar 6 meses, vamos a recibir nuestro 50%. 50% de 100 es 50, entonces sería 150. Van a pasar otros 6 meses y vamos a recibir el 50% de nuestro total y vamos a llegar a 225. Entonces, estamos recibiendo realmente más beneficios. Tenemos $25 extra. Y alguien dirá, bah, es poquito. Con $100 es poquito, pero con inversiones más grandes, 10,000, 100,000, 1,000,000, es una gran cantidad de dinero. Y entender realmente qué es lo que nos están ofreciendo va a impactar en nuestro futuro. Y si tenemos un banco C que nos ofrece un 25% de interés por cada 3 meses, pues ese se lo dejo a ustedes. Entonces llego a la etapa de la universidad y digo, bueno, la universidad no va a ser tan rara, ¿no? Porque claro, la escuela era así, pero yo, en la universidad, yo elijo mi carrera. Entonces va a ser diferente, no va a ser igual, no va a ser tan extraño como era cortar y pegar por horas y horas. No, va a ser diferente. Pues no lo fue tanto. Tuve un docente de cálculo que un día tuvo la brillante idea de darnos 70 ejercicios de tarea. 70, y era de 70. Para entender un tema, para practicar un tema, para mí, 10 ejercicios bastaban. ¿Y qué hacía con los otros 60? ¿Qué hacía con los otros 60? Y era lo mismo, horas y horas haciendo el mismo ejercicio mecánico. Claro que tenía buenos docentes. Había docentes que les emocionaba su labor. Se ponían mucho esfuerzo, nos ponían simulaciones, ejercicios interesantes. Hacíamos charlas en grupo, pero tristemente no era la mayoría. Y esto nos llevaba a muchas cosas, a nosotros los estudiantes. Diferentes emociones. Veía a mis compañeros tristes, frustrados, hasta con miedo. Un examen daba terror. Pero esto no es un indicador de que algo va mal. Si tengo que sufrir para educarme, ¿no significa que algo está mal? Pues a lo largo del tiempo hemos visto muchos cambios en la sociedad. Podemos ir a algo tan básico como los autos. Antes, cada parte era completa y absolutamente manual. Ahora, todo es automático. De la misma manera, los celulares, el internet, la televisión, el entretenimiento, todo ha cambiado de manera radical. La escuela no. Las universidades tampoco. El elemento es básicamente el mismo. Y con esto me preguntaba, ¿vale la pena? He estado 12 años de mi vida en un pupitre, próximos 4 en la universidad. ¿Valió la pena? Estaba sumamente frustrada. Sentía que la información importante de allá afuera yo no la sabía. Y lo que yo sabía en ese momento no servía. Voy a ir a comprar papas con el mínimo cuadrado
Voy a comprar algo con todas las cosas que me estaban enseñando, voy a hacer algo. Y entendí algo. Está en ti pelear por tu educación. Está en ti pelear por tu educación todos los días. Y no solamente dejarlo en el sistema educativo, parte desde ti, parte desde tu casa. Las decisiones que tomas día a día, todo eso va a involucrar tu educación. Y a todo esto, ¿por qué es importante? Ya, la educación, ¿y qué hago con ella? ¿Por qué debería interesarme en mi educación? Pues hay una gran diferencia entre países que tienen educación de calidad y los que no. Como podemos ver en estos ejemplos, tenemos un efecto multiplicador. Eso es la educación, es un efecto multiplicador. Y los países con mayor educación tienen una mejor economía, mejores oportunidades de empleo, tienen una sociedad más inclusiva, y los que tienen menor educación sufren de más violencia, mayor desigualdad, hay más desempleo, menor calidad de vida, personas con necesidades que no han sido cubiertas. Y así podemos seguir todo el día. Cuando hay una situación de emergencia, hay más decesos en países con bajos índices de educación, porque la gente no sabe qué hacer, no sabe qué reaccionar, y hay más decesos. Con esto aprendí muchas cosas, como que la inteligencia no es fija. No es que tú naces con un número mágico de coeficiente intelectual y te mueres con ese mismo numerito. No, la inteligencia es mucho más y la podemos trabajar. Podemos volvernos más inteligentes. Sé curioso, haz nuevas preguntas. ¿Por qué el Sol está lleno de hidrógeno y qué pasa? ¿Cómo funciona esa mágica bola de fuego que nos mantiene vivos? ¿Qué pasaría si la gravedad bajara ligeramente? ¿Cambiaría nuestra forma de vivir? Poner situaciones hipotéticas, hacer preguntas interesantes, ser curiosos, aprender a analizar, aprender a desmenuzar un problema, nos va a hacer más inteligentes, tener una mente más ágil, más curiosa. Y de aquí viene algo sumamente importante, y es que tenemos que encontrar un foco para disfrutar nuestra educación. No tiene que ser una tortura. Cambiar la perspectiva de tal manera que pueda disfrutar mi educación. Prémiate, usa colores, haz preguntas interesantes, busca problemas de aplicación que sean divertidos. ¿Qué pasa si saltas de una gran estatua y te caes en un trampolín? ¿Qué ocurre? Preguntas interesantes, que sea algo que valga la pena aprender. Pásatelo bien. Pásatelo bien. Hay una ley de física que nunca me voy a olvidar por la manera en la que la aprendí. Vino de un libro. El capítulo se llamaba La ley de Arquímedes. Y era la ley de Arquímedes. ¡Qué raro! Pues me relataba una historia muy interesante. 2 hermanos en un parque. Uno de ellos estaba en la orilla del río mirando a las profundidades, preguntándose por qué unas cosas flotan y otras no. Eso es muy fuerte, porque eso es lo que explica la ley de Arquímedes, que tenemos un cuerpo sumergido o parcialmente sumergido que va a experimentar un empuje vertical. Es decir, que este hermano había perdido a su hermano en el río y se estaba preguntando por qué unas cosas flotan y otras no, como su hermano. Nunca voy a olvidar esa ley por la manera en la que la aprendí, porque eso es la ley de Arquímedes, porque unas cosas flotan y otras no. Entonces, hagamos que aprender sea algo que valga la pena, que aprender sea una experiencia memorable, que lo que yo sé me sirva, me acuerde y lo disfrute. Y con todo esto, con el viaje de la escuela, de la universidad, aparece algo raro, inesperado, la inteligencia artificial. ¿Es buena para nuestra educación? ¿Es mala para nuestra educación? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Es siquiera inteligente la inteligencia artificial? Pues los expertos dicen que no. Es muy difícil definir la propia inteligencia humana, solo la humana, peor la que es artificial. Simplemente la inteligencia artificial busca copiar e imitar la inteligencia humana. Pero no puede ser creativa, no puede brindarnos nueva información,
no puede hacer muchas cosas que nosotros podemos. Y aquí viene una gran problemática, y es que hay mucha gente que se ha vuelto dependiente de la inteligencia artificial, pero es una herramienta que no tenemos que abusar. No tenemos que abusar de la inteligencia artificial. Que no piense por ti, porque si lo hace te va a reemplazar. Que te ayude a pensar. Pídele a la IA, explícame esto. ¿Cómo se resuelve este problema? Tengo este texto, ya lo escribí. ¿Cómo lo puedo mejorar? Que te ayude a ser mejor día a día. Claro que le puedes dar tareas, que te pueda automatizar, maravilloso, pero que te ayude a ser una mejor persona, que no te reemplace, que tenga tu mente ágil, no que te vuelva más lento. Y con todo esto, y a lo que quiero llegar, es que se tiene que tomar la educación, nuestra educación, como algo personal, algo que está en nuestras manos, porque así vamos a luchar por una educación memorable, una educación que despierte, una educación que nos haga hacer preguntas y sobre todo una educación que se disfrute. Gracias.